tarde a todos os participantes deste Seminário Internacional de Direito Administrativo, em homenagem ao catedrático Tomás Ramon Fernandes. Sou Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, que organiza o seminário com o apoio da Escola Superior da Advocacia do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados da União, CNPG, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, CESA, da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, FMP, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, seu curso de especialização em Direito do Estado e de seu programa de pós-graduação em Direito, cursos de mestrado e doutorado, além da Escola da Magistratura do TRF4 EMAGES. Temos agora a oportunidade singular de ouvir o professor Alan Breyer Carias, que é um jurista venezuelano radicado há muitos anos nos Estados Unidos e que nos trará uma palestra, uma conferência sobre direito administrativo e autoritarismo. Ele é professor, advogado desde 1962, doutor em Direito pela Universidade Central da Venezuela, onde obteve summa cum laude, professor daquela universidade a partir de 1963, foi titular da Cátedra de Direito Administrativo. Hoje é professor emérito da UCV, lecionou, entre outras instituições internacionais, na Universidade de Cambridge. O professor é uma referência internacional na área do direito administrativo e nós agradecemos profundamente a sua presença aqui no Seminário Internacional de Direito Administrativo para homenagear o catedrático Tomás Ramon Fernandes. A palavra é sua, professor Alan. Bueno, muchas gracias por la presentación, profesor Fabio Medina Osorio, y por la invitación del Instituto Internacional de Derecho, de Estudios de Derecho del Estado que usted preside, para participar en este Seminario Internacional de Derecho Administrativo en homenaje a mi querido amigo de tantos años, el profesor Tomás Ramón Fernández. Realmente me siento muy honrado por la invitación y por el privilegio de estar acompañado en este seminario de tan distinguidos conferencistas como los que hemos tenido, muchos respetados amigos de hace muchos años, entre ellos el propio Tomás Ramón, a quien conozco ya desde hace casi 50 años, que es un buen tiempo. Bueno, el tema que me asignaron, derecho administrativo y autoritarismo. Para eso parto de la consideración de que el derecho administrativo es ante todo un derecho estatal, es decir, un derecho del Estado, lo que implica que el mismo está necesariamente vinculado al modelo político en el cual opera el propio Estado conforme a la práctica política de su gobierno. Ello ha sido históricamente, bien lo sabemos, uno de los condicionantes importantes de nuestra disciplina. Por ello, el derecho administrativo que todos hemos conocido, estudiado y enseñado en las últimas décadas, sobre todo cuando nuestros países han gozado de cierta estabilidad democrática, puede decirse que en general ha sido el derecho administrativo del Estado de Derecho, ese que luego de las revoluciones norteamericana y francesa resultó derecho político importante que provocó el pase efectivo de la soberanía desde un monarca al pueblo, dando origen al desarrollo del principio de la representatividad democrática. En ese marco, el Estado se organizó conforme al principio de la separación de poderes, que permitió el control recíproco entre los diversos órganos del Estado, entre ellos, entre sí, y en particular por parte del Poder Judicial
montado además sobre la necesaria garantía de los derechos ciudadanos frente al propio Estado, los que comenzaron a ser declarados constitucionalmente. Fue en ese marco político cuando el derecho administrativo comenzó a ser un orden jurídico que, además de regular a los órganos del Estado y su actividad, también comenzó a regular las relaciones jurídicas que en cierto plano igualitario se comenzaron a establecer entre el Estado y los ciudadanos o administrados, y que ya no solo estaban basadas en la antigua ecuación entre prerrogativas del Estado y sujeción de las personas a la autoridad, sino entre el poder del Estado y los derechos y garantías de los ciudadanos. Ese cambio incluso se reflejó en el propio contenido de las constituciones, cuando hacia mitad del siglo pasado, particularmente en Europa, dejaron de ser cuerpos normativos destinados solo a regular la organización del Estado, que por ello no eran de aplicación directa a los ciudadanos, que no eran en realidad sus destinatarios. El derecho administrativo en esa época anterior, por tanto, no era más que un derecho que regulaba a la administración pública, su organización en el ámbito del Poder Ejecutivo, sus poderes y prerrogativas y su funcionamiento, habiéndose recogido entonces en las constituciones en general solo normas sobre la organización administrativa del Estado. A medida que se fue imponiendo el modelo político de Estado de Derecho, en cambio, las constituciones comenzaron a desarrollar, además de su parte orgánica, una parte dogmática relativa al régimen político representativo, con una regulación detallada de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Como consecuencia de ello, la acción del Estado y de la administración comenzó a encontrar límites formales, los cuales también comenzaron a ser recogidas en normas constitucionales destinadas a regular las relaciones que se establecen entre el Estado y las personas, en muchos casos precisamente con ocasión de la actividad administrativa. Ello implicó la incorporación en los textos constitucionales de normas de derecho administrativo, incluyendo las que se refieren a los medios jurídicos dispuestos para asegurar el control de la administración, tanto político como fiscal y jurisdiccional. Y las constituciones como norma comenzaron a tener a los ciudadanos como sus destinatarios inmediatos. La consecuencia de todo ello fue que progresivamente el derecho administrativo y sus principios terminaron encontrando su fuente jurídica primaria y más importante en la propia Constitución, en las cuales ahora se encuentran regulaciones sobre la organización y funcionamiento y actividad de la administración pública como complejo orgánico integrada en los órganos del Poder Ejecutivo, sobre el ejercicio de la función administrativa realizada aún por aquellos órganos del Estado distintos a la administración, sobre las relaciones jurídicas que se establecen cotidianamente entre las personas jurídicas estatales, cuyos órganos son los que expresan la voluntad de la administración, y los administrados, sobre los fines públicos y colectivos que éstas persiguen, situados por encima de los intereses particulares, sobre los poderes y prerrogativas de los cuales disponen para hacer prevalecer los intereses generales y colectivos frente a los intereses individuales, y además sobre los límites impuestos a los mismos por normas garantizadoras de los derechos y garantías de los ciudadanos, incluso frente a la propia administración. En el mundo contemporáneo, el signo general es que nuestro derecho administrativo se ha constitucionalizado, es decir, se ha incrustado en las constituciones propias del Estado de Derecho, debiendo su desarrollo y efectividad estar condicionado por los valores democráticos que están a la base de las mismas. Lo anterior implica que, a diferencia de otras ramas del derecho, por su vinculación con el Estado y su régimen político, el derecho administrativo no puede considerarse como una rama políticamente neutra, y menos aún como un orden jurídico que haya adquirido esa relativa rigidez o estabilidad como la que sí podemos encontrar en otras ramas del derecho. De ahí que hay un buen contraste siempre entre el derecho público y el derecho privado, como lo destacaba el profesor Vergara. El derecho administrativo, aún conservando principios esenciales, inevitablemente tiende siempre a tener un grado de dinamismo que lo hace estar en constante evolución
como consecuencia directa precisamente de la propia evolución del Estado, siempre necesitando adaptarse a los cambios que se operan en el ámbito social, en el ámbito político de cada sociedad, por lo que siempre terminan reflejando los condicionamientos políticos y sociales vigentes en un momento dado. De allí aquella gráfica expresión de Prosper Bale, en el sentido de que el derecho administrativo sufre, decía, sufre permanentemente de una crisis de crecimiento, la cual en definitiva nunca concluye, pues las transformaciones económicas y sociales del mundo no cesan, y con ellas las del Estado y el del rol que cumple. Pero si nos atenemos solamente a la conformación del andamiaje constitucional del Estado en el mundo contemporáneo occidental, como Estado de Derecho, sí podemos identificar una constante subyacente en el condicionamiento del derecho administrativo, que es la que deriva de los principios democráticos que ahora le son esenciales al mismo. Como por ejemplo, quedó plasmado en una aislada sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela del año 2000, es decir, hace 20 años, cuando todavía no se había convertido en el instrumento que hoy es del Estado totalitario, y por tanto una sentencia que fue olvidada muy rápidamente, en la cual se afirmó, cito, el derecho administrativo es ante y por sobre todo un derecho democrático y de la democracia, y su manifestación está íntimamente vinculada a la voluntad general, la soberanía de la cual emana. Ello debería ser así, y ello es cierto si nos quedamos solo en las denominaciones y definiciones formales del Estado que se insertan en las constituciones, como por ejemplo sucede en muchos de nuestros países de América Latina, por ejemplo en Brasil, donde se define al Estado como Estado democrático de derecho. En Colombia se lo califica de Estado social de derecho. En República Dominicana se lo identifica como Estado social y democrático de derecho. Y en Venezuela, más allá, incluso se habla en la Constitución de Estado democrático y social de derecho y de justicia. Si nos atenemos a esas definiciones, mejores enunciados formales del Estado democrático en un texto de una Constitución ciertamente es imposible encontrar como marco general del ordenamiento jurídico que debería ser aplicable al Estado y que debería moldear el derecho administrativo. Sin embargo, ante esas definiciones, lo que corresponde es determinar si realmente en los respectivos países la práctica política del gobierno responde a esos principios, o si son simples enunciados floridos y nada más de un Estado nada democrático, como lamentablemente es el caso precisamente de mi país, de Venezuela. Es decir, ante los enunciados constitucionales que proclaman la democracia como régimen político, la tarea central es determinar cuán efectiva ha sido la vigencia real de esas normas y cómo ello ha penetrado efectivamente en el derecho administrativo. Si nos atenemos a los enunciados, sin duda, el derecho administrativo en Venezuela, por ejemplo, debería ser ese derecho precisamente de un Estado democrático sometido al derecho, lo que implicaría la ineludible existencia de un pleno control judicial de la actividad administrativa, teniendo a su cargo la administración, además de la misión general de gestionar el interés general y la satisfacción de las necesidades colectivas, la de garantizar el ejercicio de los derechos de los administrados, todo dentro de un marco legal general que asegure pluralismo e igualdad. Pero lamentablemente ello no es necesariamente así en la actualidad, particularmente en Venezuela. Ni lo fue en general desde cuando hace más de 200 años la figura del Estado de Derecho surgió en la historia, periodo durante el cual fue cuando precisamente se desarrolló nuestra disciplina, lo que sin embargo no significa que por ausencia de un régimen democrático no haya existido el derecho administrativo como rama del derecho. Al contrario, por ejemplo, y para solo referirnos a un caso que nos es muy cercano a los administrativistas latinoamericanos, allí está el caso
del desarrollo del derecho administrativo contemporáneo en España, del cual es cultor fundamental nuestro querido amigo, el homenajeado profesor Tomás Ramón Fernández, que se comenzó a desarrollar ese derecho administrativo español contemporáneo precisamente en ausencia de un régimen democrático. Comenzó a desarrollarse por el fenomenal impulso que le pudo dar el núcleo de profesores que se aglutinó en el viejo Instituto de Estudios Políticos, que estaba inserto en la propia estructura del Estado autoritario, en torno a la revista de Administración Pública, con Eduardo García Enterría, Fernando Garrido Falla, José Luis Villar Palací y Jesús González Pérez, entre otros. Y ello ocurrió a partir de los años 50 del siglo pasado, cuando España, lejos de la democracia, estaba en plena etapa del autoritarismo franquista, más de 20 años antes de la sanción de la Constitución de 1978. Fue incluso en aquella época cuando se dictaron las muy importantes leyes sobre el régimen jurídico de la administración del Estado y sobre procedimientos administrativos, que sin duda fueron en el derecho positivo la partida de nacimiento del derecho administrativo español contemporáneo, para buscar garantizar el sometimiento del Estado al derecho, y que fueron también el inicio de la influencia del propio derecho administrativo español en América Latina, que hay que recordar, hasta entonces solo estaba bajo la influencia del derecho administrativo francés y el derecho administrativo italiano. No había democracia, pero sin duda ya había derecho administrativo, porque a pesar del autoritarismo, el régimen permitía la existencia de cierto equilibrio entre los poderes del Estado y los derechos de los ciudadanos. Y a pesar de que, si bien no se podía realizar control alguno sobre el comportamiento político del gobierno, algo de control contencioso administrativo fundamental sí existía. Y para no irnos muy lejos, la raíz del propio derecho administrativo contemporáneo en Venezuela puede situarse en la rica jurisprudencia de la antigua Corte Federal, que funcionó hasta 1961, contenida en múltiples sentencias que emanaron de dicho alto tribunal, igualmente en la década de los años 50, cuando estaba en plenitud una dictadura militar que duró hasta el año 1958. Tampoco había democracia, pero sin duda en el marco de un régimen autoritario ya se habían centrado bases del derecho administrativo, porque había una relativa posibilidad de control administrativo, aun cuando no político, y se sentaron así las bases de lo que luego ha sido el derecho contemporáneo, derecho administrativo contemporáneo en Venezuela, como lo hemos conocido en las pasadas décadas, por la existencia al menos de ese mencionado equilibrio. Pero por supuesto, en aquel entonces no se trataba de un derecho administrativo, de un Estado democrático de derecho, sino de un Estado autoritario con alguna sujeción al derecho. Es decir, en otros términos más generales, porque ejemplos como los indicados en España y en Venezuela los podemos encontrar en la historia de nuestra disciplina en todos nuestros países que han pasado de regímenes autoritarios a democráticos. Puede decirse que el sometimiento del Estado al derecho, que fue lo que originó el derecho administrativo desde el comienzo del siglo XIX, no siempre tuvo el estrecho vínculo con la democracia como régimen político, como hoy lo consideramos. En realidad, el elemento esencial que caracteriza el derecho administrativo de un Estado democrático de derecho se encuentra cuando el derecho administrativo deja de ser un derecho exclusivamente del Estado, llamando a regular solo su organización, su funcionamiento, sus poderes y sus prerrogativas, y pasa a ser realmente un derecho administrativo encargado de garantizar el punto de equilibrio antes mencionado, que en una sociedad democrática tiene que existir entre los poderes del Estado y los derechos de los administrados. En el marco de un régimen autoritario, ese equilibrio, por esencia, no existe. O es muy difícil o maleable, muy débil o maleable. Y por ello es que en dicho régimen el derecho administrativo no es un derecho democrático, aun cuando pretenda someter el Estado al derecho.
como también lo señaló la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en la anteriormente la sentencia del año 2000, olvidada por supuesto por el régimen autoritario. Dijo en aquel momento el Tribunal Supremo, cito, el derecho administrativo se presenta dentro de un Estado social de derecho como el punto de equilibrio entre el poder, entendido como el conjunto de atribuciones y potestades que tienen las instituciones y autoridades públicas dentro del marco de legalidad, y la libertad, entendida como los derechos y garantías que tiene el ciudadano para convivir en paz, justicia y democracia. Declaraciones excelsas, sin duda redactadas por algún magistrado que era profesor de Derecho Administrativo, pero que ha sido totalmente olvidado su contenido en los últimos 20 años. En todo caso, ello es precisamente lo que caracteriza el derecho administrativo en un orden democrático, que no es otra cosa que ser el instrumento para asegurar la sumisión del Estado del derecho, pero con la misión de garantizar el respeto a los derechos ciudadanos, en medio de una persistente lucha histórica por controlar al poder, o como lo dijo nuestro recordado y querido amigo Eduardo García Entería, contra las inmunidades de poder, que es lo que ha caracterizado el devenir de nuestra disciplina en las últimas décadas. Ese equilibrio entre el poder y el ciudadano, siempre latente, pero débil al inicio, efectivamente se comenzó a consolidar bien entrado el siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el derecho administrativo comenzó a ser efectivamente el derecho regulador, no solo de un Estado, sino de los derechos ciudadanos en un marco democrático. Con ello se consolidó la concepción del derecho administrativo de las sociedades democráticas como el instrumento por excelencia para, por una parte, garantizar la eficiencia de la acción administrativa y la prevalencia de los intereses generales y colectivos, y por la otra, asegurar la protección del administrado frente a la administración. Con ello se superó aquella caracterización del derecho administrativo que advirtió hace muchos años Fernando Garrido Falla cuando nos indicó que se nos presenta como un hipócrita personaje de doble faz que encierra una oposición aparentemente irreductible entre el conjunto de prerrogativas que posea y que lo sitúan a la administración en plano de desigualdad frente y favor en sus relaciones con los particulares, y el conjunto de derechos y garantías de estos que lo llevan a regular lo que llamó Garrido Falla la más acabada instrumentación técnica del Estado liberal. Ese juego dialéctico entre esos dos puntos extremos contrapuestos, por una parte los poderes y prerrogativas administrativas de la administración y por la otra los derechos y las garantías de los administrados, es lo que permitió a otro administrativista europeo, recordado, fue mi profesor hace muchos años, Marcel Balin, cuando dijo que, por un lado, evita el inmovilismo y la impotencia de la administración, y por el otro, evita la tiranía. La existencia o no del mencionado equilibrio, o la existencia de un acentuado desequilibrio o desbalance entre los dos extremos, es lo que resulta del modelo político en el cual se mueve y aplica el derecho administrativo. De allí que más democrático será el derecho administrativo solo si el equilibrio es acentuado, y menos democrático será si su regulación se limita solo a satisfacer los requerimientos del Estado, su administración y su burocracia, ignorando o despreciando el otro extremo, es decir, el de las garantías y derechos ciudadanos. El reto del derecho administrativo, por tanto, está en lograr y asegurar el equilibrio mencionado, para lo cual es necesario que el Estado esté configurado no solo como un Estado de derecho, sino como un Estado democrático, lo cual solo es posible si el mismo asegura efectivamente el control del ejercicio del poder. Sin dicho control, el derecho administrativo no pasa de ser un derecho del Poder Ejecutivo o de la Administración Pública, montado siempre sobre un desequilibrio o desbalance en el cual las prerrogativas y poderes de la Administración pudieran predominar en el contenido de su regulación. Pero para que el equilibrio se logre y sea efectivo, es evidente que no bastan las declaraciones formales en las constituciones.
ni que el derecho administrativo se haya llegado a constitucionalizar efectivamente, como ha ocurrido en muchos de nuestros países y como sucede en el texto constitucional de Venezuela. Nuestra constitución venezolana de 1999 es efectivamente un ejemplo de dicho proceso, estando incluso imbuido formalmente por el mencionado postulado del equilibrio en la relación administración y administrado, dando cabida a un conjunto de previsiones para asegurarlo, regulando la actuación de la administración y protegiendo en paralelo los derechos e intereses de las personas, pero sin el sacrificio o menosprecio de los intereses particulares, a pesar de la prevalencia de los intereses colectivos y generales. En ella incluso se internan normas tan espectaculares como la de que por su carácter servicial, la administración pública, dice el texto, cito, está al servicio de los ciudadanos y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno al derecho. ¿Qué más quisiéramos en cualquiera de nuestros países que eso fuera realmente así? Porque así tendríamos el derecho administrativo efectivamente de un Estado democrático. La Constitución incluso también garantiza a los ciudadanos el derecho a ser informados oportunamente y verazmente por la administración pública sobre el estado de sus actuaciones, en el estado en aquello en que estén directamente interesados, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Igualmente garantiza a los ciudadanos el acceso a archivos y registros administrativos sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática. Lamentablemente, también, sin embargo, nada de esto se cumple, siendo aspectos esenciales del derecho administrativo. Y además la Constitución garantiza, y lo dice en su texto, que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna. Lo dice así, es la Constitución. Incluso disponiendo que su nombramiento o remoción no puede estar determinado por afiliación u orientación política. ¿Qué más quisiéramos? Finalmente, la Constitución constitucionalizó la jurisdicción contencioso administrativa, regulando incluso expresamente el control respecto, dice, al vicio de desviación de poder. Todos son textos incluidos en la Constitución. Mejor constitucionalización de nuestra disciplina ciertamente es difícil que podamos encontrar. Por ello es evidente que sea cual sea la forma de redacción de la Constitución sobre la noción del Estado democrático de derecho y la extensión del proceso de constitucionalización del derecho administrativo, ello no es suficiente para que el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos ciudadanos sea efectivo. Es en realidad la práctica política del gobierno lo que pondrá de manifiesto si el Estado conformado constitucionalmente como un Estado de derecho realmente se conduce como tal en su funcionamiento y actuación, y si el derecho administrativo aplicado al mismo obedece o no efectivamente a parámetros democráticos. Basta estudiar el caso venezolano para constatar que ese Estado democrático, social, de derecho y de justicia y descentralizado, como se lo llama en la Constitución, en la práctica política del gobierno autoritario que se apoderó de la República desde 1999, no es tal. Es decir, no es un Estado democrático, no es un Estado social, no es un Estado de derecho, no es un Estado de justicia, no es un Estado descentralizado. La Constitución es una promesa incumplida, es una gran mentira. Más bien es un Estado totalitario que, además de haber empobrecido aún más el país, no está realmente sometido al derecho, cuyas normas se ignoran y se desprecian o se mutan o se amoldan a la discreción de los gobernantes, utilizando para ello un tribunal constitucional sometido. Todos los poderes están concentrados en el Ejecutivo, con lo que se ha aniquilado a la democracia y se ha pervertido la participación, no estando sometidos a control judicial alguna por la sumisión al Poder Judicial, del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
Por ello, el Estado actualmente, en desprecio a la Constitución, se puede caracterizar más bien como un estado de injusticia, todo lo cual afecta tremendamente al derecho administrativo. Y en ese, además, el juez constitucional controlado ha sido el instrumento más letal para afianzar el autoritarismo y demoler los principios democráticos. Y es que si algo es definitivo en esta perspectiva, es que el derecho administrativo no es ni puede ser independiente de la actuación del gobierno, sea que del mismo resulte en un modelo político de Estado autoritario o de Estado democrático. Y para identificar dicho modelo, por supuesto, no podemos acudir a las etiquetas o a las definiciones formales en los textos constitucionales, sino que hay que ir a la práctica política del gobierno. Un Estado autoritario será el resultado de la actuación de un gobierno autoritario. Y en el mismo, lejos de haber un equilibrio entre los poderes de la administración y los poderes de los particulares, a pesar de todo lo que puedan decir las constituciones, lo que existe es más bien un marcado desequilibrio a favor del régimen de la administración, con pocas posibilidades de garantía de los derechos de los particulares frente a la actividad. En cambio, el equilibrio antes mencionado solo tiene posibilidad de pleno desarrollo en el Estado con gobiernos democráticos, donde la supremacía constitucional esté asegurada, la separación y distribución del poder sea principio medular de la organización del Estado, donde el ejercicio del poder pueda ser efectivamente controlado judicialmente y por los otros medios dispuestos en la Constitución, y donde los derechos de los ciudadanos estén garantizados por un poder judicial independiente y autónomo. Nada de ello se encuentra en los estados con un régimen de gobierno autoritario. Así sus gobernantes hayan podido haber sido electos y se arrope con el lenguaje a veces florido de los textos constitucionales, porque la democracia no se agota en la votación o elección. De todo lo anterior resulta evidente que cuando se habla de Estado democrático de derecho y en el mismo del derecho administrativo como derecho de la democracia, esta tiene que existir real y efectivamente y no solo en el papel de las constituciones y de las leyes, sino en la práctica de la acción del gobierno, que origine un sistema político en el cual, además de los derechos y garantías constitucionales que estén reconocidos efectivamente, sean políticos, individuales, sociales, económicos, culturales, ambientales, se garantice efectivamente el derecho ciudadano a la Constitución y a su supremacía constitucional. Y se garantice además el derecho ciudadano a la democracia y el derecho de poder ejercer el control sobre las actividades gubernamentales. Esos son derechos políticos, el derecho a la Constitución, el derecho a la supremacía constitucional, el derecho a la democracia, el derecho a la separación de poderes. Son derechos tan políticos como los clásicos derechos políticos que son los que se enumeran en las constituciones, como el derecho al sufragio, al desempeño de cargos públicos, asociarse en partidos o a la participación política. Esos derechos realmente son nuevos en su enunciado, pero derivan de la comprensión global de lo que significa el régimen democrático, que solo es aquel donde concurren lo que la Carta Democrática Interamericana del año 2001 calificó como elementos esenciales de la democracia y que son el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas libres y justas basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de soberanía popular, la existencia de un régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación o independencia de los poderes públicos. No hay ni puede haber democracia si el ciudadano no tiene garantizado su derecho político a la efectividad de esos elementos esenciales, que es lo que permite, en definitiva, distinguir a un Estado democrático de derecho de un Estado de régimen autoritario. En este, a pesar de todas sus etiquetas constitucionales, esos elementos esenciales no pueden ser garantizados por la ausencia de controles al ejercicio del poder, aun cuando pueda tratarse de estados en los cuales los gobiernos puedan haber tenido su origen
en algún ejercicio electoral. Como parte de esos derechos políticos a la democracia, está por supuesto también, como decía, el derecho a la separación de poderes, que implica el derecho a ejercer el control del poder. Ello además es lo que permite que se puedan materializar otros derechos políticos del ciudadano en una sociedad democrática, identificados en la propia Carta Democrática Interamericana como componentes fundamentales de la misma, como serían, por ejemplo, el derecho político a la transparencia en las actividades gubernamentales, el derecho a la probidad y a la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el derecho al respeto de los derechos sociales, el derecho a la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la subordinación constitucional de todas las instituciones democráticas a la autoridad civil legalmente constituida, particularmente del componente militar, la necesidad de que esté sometida a la autoridad civil, es decir, que el régimen de gobierno sea un régimen de gobierno civil y no de gobierno militar como el que, por ejemplo, se ha desarrollado en Venezuela. Y por último, el derecho al respeto al Estado de Derecho en todas las entidades y sectores de la sociedad. En conclusión, para que exista democracia como régimen político en un Estado constitucional y democrático de derecho, y para que exista un derecho administrativo que garantice el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos ciudadanos, no son suficientes las declaraciones contenidas en los textos constitucionales, que, por ejemplo, como es el caso de Venezuela, hablen y regulen el derecho al sufragio y a la participación política, la división y separación horizontal del poder y su distribución vertical o territorial, de manera que los diversos poderes del Estado puedan limitarse mutuamente, así como tampoco bastan las declaraciones que se refieren a las posibilidades de los ciudadanos de controlar el poder del Estado mediante elecciones libres y justas que garanticen alternabilidad republicana, mediante un sistema de partidos que permite el libre juego del pluralismo democrático, mediante la libre manifestación y expresión del pensamiento y de información que movilice a la opinión pública, o mediante el ejercicio de recursos judiciales ante jueces independientes que permitan asegurar la vigencia de los derechos humanos y sometimiento del Estado de Derecho. Tampoco bastan las declaraciones constitucionales sobre democracia participativa y protagónica o sobre la descentralización del Estado, así como tampoco la Declaración Extensa de Derechos Humanos. Tampoco es suficiente que se hayan producido un completo proceso de constitucionalización del derecho administrativo, insertando en la Constitución todos sus principios esenciales, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso venezolano. Además de todas esas declaraciones con lenguaje florido, es necesario que haya un gobierno democrático y que la práctica política democrática asegure efectivamente la posibilidad de controlar el poder como única forma de garantizar la vigencia del Estado de Derecho y el ejercicio real de los derechos humanos, y que el derecho administrativo pueda considerarse entonces como un régimen político de la administración que disponga el equilibrio entre poderes del Estado y los derechos de los administrados. Lamentablemente, en el caso de Venezuela, después de 4 décadas de práctica democrática que vivió el país entre 1959 y 1999, durante las últimas 2 décadas, a partir de 1999 hasta la fecha, en fraude continuo a la Constitución, efectuado por el legislador y por el Tribunal Supremo de Justicia, guiados y controlados por el Poder Ejecutivo, a pesar de las excelentes normas constitucionales que están en el texto fundamental, derivadas de ese proceso de constitucionalización de nuestro derecho administrativo que antes refería, se ha venido estructurando un Estado totalitario en contra de las mismas, que ha aniquilado toda posibilidad real del control del ejercicio del poder y, en definitiva, el derecho mismo de los ciudadanos a la democracia. Y con ello, toda posibilidad de que el derecho administrativo sea entonces ese derecho que asegure el equilibrio entre los poderes del Estado y los derechos ciudadanos que el Estado democrático de derecho exige, convirtiéndose en un derecho administrativo autoritario, al servicio exclusivo de la administración
y de la burocracia estatal, que ha llegado incluso a ser controlado por una burocracia militar, donde no hay campo para reclamar o para controlar, sino solo para acatar sin discusión. En ese marco, por tanto, de nada vale el proceso de constitucionalización del derecho administrativo, que en la práctica es letra muerta, todo lo cual nos evidencia precisamente la importancia que tiene el modelo político en la conformación de nuestra disciplina. Con esto llego a lo que había preparado para mi participación en este muy importante seminario y concluyo felicitando al Instituto Internacional de Estudios del Estado, del Derecho del Estado y a su presidente Fabio Medina Osorio por su organización, agradeciéndole una vez más la invitación y congratulándome de nuevo con mi querido amigo el profesor Tomás Ramón Fernández y felicitarlo por toda su carrera profesional y académica y manifestarle mi satisfacción por este merecido homenaje que se le rinde con este seminario. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muito obrigado, professor Alan Breyer, pela magnífica palestra sobre direito administrativo e autoritarismo que o senhor nos trouxe e iluminando também sobre a realidade do direito administrativo da Venezuela. Agradeço profundamente a sua brilhante participação. Ao mesmo tempo, convido todos os nossos participantes para prosseguirem com o painel de encerramento deste seminário, conferência de encerramento, com o catedrático Juan Ramón Fernández Torres, da Universidade Complutense de Madrid, que tratará, na sequência, do tema Covid-19 e o futuro do direito administrativo. Muito obrigado a todos que nos acompanham neste seminário.